Continuamos, mis queridos amigos. Tenemos vía telefónica a el director del partido Cambiemos, diputado a la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano. Con Timoteo quisiéramos conversar un poco sus opiniones sobre el documento de la llamada Plataforma Amplia, la selección del doctor Omar Barbosa, la primaria manejada, no sé si por todos los partidos de oposición o por un factor solo de la oposición, pero será Timoteo quien nos dé sus opiniones. Timoteo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo te digo? Gusto entrar en tu programa. Muchísimas gracias. Te escuchamos tu opinión, Timoteo. No, yo leí el documento y es un documento que lo que hace esfuerzo es en plantear una primaria para sí mismo, o sea, ese sector que quiere hacer su propia primaria, ¿no? Habrán unas 2 o 3 primarias, me imagino, porque aquí cada quien quiere tener una primaria a su medida, ¿no? Lo cual no será eficiente en lo absoluto, ¿no? Mira, hace un tiempo atrás, Timoteo, leí un artículo del padre Luis Ugalde donde él decía: nos hace falta un Wolfgang Larrazábal. Un Wolfgang Larrazábal se refería a un hombre de transición, a un Ramón J. Velázquez y no a un dirigente de partido. Tú planteaste ayer la posibilidad de un outsider, alguien que no venga de los partidos políticos, sino que venga de otro mundo, que sea aceptado y reconocido por todo el mundo. Pero no podría escogerse en primaria, tendría que escogerse por consenso. ¿Esto se lo has comunicado tú a los partidos de la Alianza o a los partidos del centro o a los partidos de la llamada Plataforma Unitaria? Bueno, yo lo he planteado en términos públicos como tú lo señalas cuando declaro, ¿no? No lo he hecho particularmente porque, aunque he tenido conversaciones y todo el mundo sabe cuál es mi opinión en esta materia, lo vengo planteando desde los últimos 2 años, que aquí habrá un outsider, es lo que yo creo. Pero te lo digo más coloquial, ese candidato puede andar por ahí, por donde... Cuando ves la gente caminar, ahí puede estar el candidato. O sea, yo creo que el país va en la búsqueda de algo distinto, de algo que no venga del liderazgo político, porque bueno, solo de ver las encuestas, yo creo que hay un porcentaje muy alto, un 60%, de acuerdo a la última elección, la cual no quisieron votar, más o menos un 59-60%. Eso significa que no hay una narrativa que conecte con la gente. Por lo tanto, puede venir podemos construir ese outsider en una negociación entre todos los sectores opositores, de alguien desconocido, pero que le pueda decir algo a la gente. O surgirá porque ese 60% le dará la preferencia a alguien que vendrá de otros sectores, o bien el sector empresarial, o bien del sector académico, de medios de comunicación, etcétera. Bueno, le dará esa preferencia, y ese impulso que le pueda dar va a hacer entonces que todo el liderazgo político se sume a una candidatura que tenga la preferencia en las encuestas. Yo lo veo más o menos de esa manera, porque es muy difícil, Juan Carlos, que tengamos un acuerdo para objetivamente que pueda hacer ese acuerdo una unidad orgánica o estructurada. Lo veo muy difícil porque mira toda la cantidad de precandidatos que hay, respondiendo solo a los partidos. Entonces, creo que vendrá otra cosa. Un poco me atrevo a inferir que eso pueda ocurrir. Ahora, te voy a hacer una pregunta cándida, pero uno mira hacia atrás y ve la Plataforma Unitaria chilena. Ellos sabían a lo que se enfrentaban y sabían que tenían que buscar a alguien que pudiera, digamos, ser potable para todos, y apareció el señor Frei Montalvo. ¿Cuál es la razón? Si son capaces de sentarse con el gobierno en México, y a lo mejor ustedes son capaces de hablar con los factores del gobierno también en Venezuela, ¿por qué la oposición no es capaz de hablar entre sí misma? ¿Cuál es el problema? Bueno, esa es una pregunta que se la tienes que hacer a los llamados G4, ¿no? Porque la Alianza Democrática lo reconoce como un factor de la oposición,
y jamás hemos sido negacionistas contra ellos. Ellos no nos reconocen a nosotros, tan sencillo como eso. Entonces hay que preguntarles por qué no reconocen a este sector. Pero yo coincido contigo en que es un absurdo que ese sector habla extensamente, exageradamente con el gobierno y no se sienta con otros, no solamente con nosotros, con otros sectores de la oposición. Una pregunta final, Timoteo. ¿Cuál puede ser la incidencia del gobierno norteamericano en esto de la oposición dividida y fracturada? O sea, cuando el gobierno norteamericano se inclina por un sector de la oposición, hace un desbalance. Además, nosotros si no queremos que nos tutoreen los rusos y los cubanos, tampoco queremos ser tutoreados por los gringos. Esta es una palabra que esa frase me las anotan a mí. ¿No será también un factor que impide los acercamientos, que el hecho de que el gobierno... A ver, te escucho. Eso es correcto. En la medida en que Estados Unidos y la Unión Europea pretendan mantener viva, por ejemplo, México es el símbolo del conflicto y nosotros ya hoy no estamos en ese conflicto en el ámbito interno. Podemos hablar que no hemos logrado la normalidad internacional, que es otro tema, y no nos da tiempo para hablar de eso. Pero la normalidad interna ya la tenemos. Nosotros hemos creado estas condiciones, lo cual ha permitido que los gringos y los europeos puedan empezar a acercarse acá, y además estos factores del G4, el llamado G4 de la MUD, se colocaron en la participación en esta última elección. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la medida que ellos sigan alimentando algo que no existe en Venezuela, que solo existe para México y para cierta comunidad internacional, bueno, esos recursos que ellos reciben por X o Z razones, bueno, hace que no sea posible un encuentro entre los sectores opositores. Yo esta mañana tuve una reunión con una importantísima europea que trabaja mucho con la Unión Europea, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ustedes deberían dedicarse a lograr acuerdos, no entre el gobierno y ese sector y los sectores, ese sector del G4. Ustedes deberían enfocarse en lograr que todos los sectores democráticos, todos los sectores opositores se encuentren. Eso es más útil que intentar lo otro, porque lo otro, entre el G4 y el gobierno, se reúnen demasiadas veces. Es que es demasiado, es un exceso las reuniones que tienen. Entonces debe hacerlo distinto. Porque en el fondo no quieren reconocer que estas condiciones la ha logrado la mesa, la Alianza Democrática, y ha sido un proceso largo del 2019 al día de hoy. Bueno, y ahí hay temas concretos, no es que esto es una ficción. Aquí lo que hemos logrado al día de hoy no tiene ninguna incidencia. México, mira, logramos 2 cambios del CNE, logramos una reforma del sistema electoral, logramos las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que evitó la invasión de Donald Trump, paramos los misiles y además anulamos la dualidad de poder. Y luego hemos avanzado en la reinstitucionalización del país con el poder electoral y con el poder judicial. Bueno, Timoteo, en esta dirección. Te agradezco muchísimo, Timoteo, que nos hayas atendido la tarde de hoy. Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos.